Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la conferencia Cómo proteger los datos frente a un ciberataque ransomware. Validación y ciberseguridad, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros y el ingeniero Germán González Ross. Antes de dar inicio a la conferencia, quiero invitarlos cordialmente a que se inscriban para participar de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará. Para mayor información la pueden consultar en la página web de www.singa.com. En el chat de esta sesión van a encontrar el link por si quieren invitar a más participantes. De esta manera, damos paso al ingeniero Germán González para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema y nuevamente darles la bienvenida a todos. Muy buenas tardes con todos. Mariana, muchas gracias. Listo, ingeniero, ya usted ahí estamos evidenciando su pantalla y la presentación. Listo, muchísimas gracias. Sí, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana. Tengo una maestría en Internet de las Cosas y en este minuto también estoy realizando una maestría en seguridad digital en la misma universidad. Am, en la, en la tarde de hoy vamos a tratar el tema cómo proteger los datos frente a un ciberataque, ransomware, que es un tema de bastante actualidad y que toca a las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, e inclusive en las mismas casas. Entonces es un tema de bastante actualidad y al final de la sesión esperamos que se puedan tener algo, si hay algunas preguntas, poder responderlas. Bueno, no sé si todos están viendo mi pantalla en este minuto. Sí, ingeniero, ya estamos Ah, visualizando la listo. Bueno, pantalla. bueno, muchas gracias. Bueno, esta es una imagen de lo que debería ser o de pasar con todas las empresas, tener tranquilidad, estar sosegados y no pensar en temas de seguridad. Porque la primera pregunta es si nos preocupa que tengamos un ataque, un ciberataque de ransomware, ¿sí? Esa sería la primera pregunta que deberíamos hacer. Y la siguiente pregunta es, em, ¿cómo consideramos, cuál es la percepción que tenemos de la ciberseguridad en nuestras empresas? ¿Estamos preparados para un ciberataque de manera tal que podamos revisar al interno la respuesta a estas preguntas? Entonces, en la agenda que tenemos, vamos a mirar un poco las tendencias del mercado actual, el nuevo paradigma que se está dando con el tema de la ciberseguridad, cuál es la problemática en torno a los ciberataques de ransomware y las recomendaciones que se dan al caso. Veamos un poco el tema de tendencias del mercado y la situación actual. El Internet es una de las áreas que más rápidamente ha evolucionado en los últimos años. Desde las primeras versiones del Internet, donde solamente se manejaban opciones de, de información estática. Luego comenzamos a tener servicios, a manejar redes sociales, apareció el Internet de las Cosas y ahora tenemos nuevas funcionalidades con el metaverso y con los chatbots inteligentes. En este ambiente de trabajo estamos viendo que hay un creciente continuo, hay un crecimiento de dispositivos del Internet de las Cosas que en muchos de los casos no hemos tenido o considerado la seguridad de estos dispositivos dentro de nuestras organizaciones. Y también se aprecia el tema de la computación cuántica, que en algún minuto esto puede, digamos, hacer ser una amenaza para los temas de seguridad, porque alguien diría que con la computación cuántica fácilmente se pueden, digámoslo así, descifrar los elementos que utilizamos para encriptar la información y proteger los datos. El otro tema es que en los últimos años eh,
ha crecido la sensibilidad en la privacidad y la seguridad de la información. De hecho, la gente en algunos casos ya tiene más sensibilidad para compartir la información que comparte en las redes, porque en muchos de los casos eh, esa información se utiliza para poder hackear a las personas y hacer suplantación de identidad y robarle su dinero, por ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 3 años desde la pandemia? Con la pandemia nos pasó algo interesante. Las diferentes organizaciones, tanto laborales como educativas, toda la gente fue a trabajar en la casa o a estudiar desde la casa, con lo cual muchos de los procesos que estaban en torno a la digitalización se aceleraron. Este es un tema que ha venido pasando y vamos a mirar esto qué implicaciones tiene con respecto al tema de la seguridad. Justamente este año en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, aparece una serie de estadísticas con respecto a lo que viene pasando con respecto a temas de ciberseguridad. Entonces, encontramos que las ciberamenazas han venido cambiando. En muchos de los casos, las amenazas que tenemos a las infraestructuras buscan hacer interrupción del servicio y dañar la reputación de las empresas. También encontramos que hay inestabilidades políticas donde eh, hay amenazas digámoslo así, cibernéticas. Y hay un dato interesante, que el 91% de los encuestados que asistieron al Foro Económico de Davos, Suiza, consideraban que estábamos muy cerca de tener ataques cibernéticos en los próximos 2 años. Es más, el 43% de los líderes mundiales indicaban que los próximos 2 años era altamente probable que hubiese un ataque cibernético que afectase sus propias organizaciones. O sea, hay una sensibilidad cada vez mayor con respecto al tema de la seguridad. En el mismo foro también aparece la preocupación cada vez más creciente con respecto a la protección de datos. En el caso colombiano, pues tenemos la ley 1581 de protección de datos, y es algo que las compañías y las organizaciones en general deberían procurar estar protegiendo los datos de las personas. El otro punto que queda clave y es que el tema de la seguridad pues incorpora la cadena de suministro. Entonces también están los aliados, los socios de negocio que accesan en las plataformas o con los cuales se tiene contacto, con lo cual son áreas que también hay que fortalecer. El otro tema que se destaca acá de este Foro Económico Mundial es el punto de que con todos los temas de transformación digital, pues el área de exposición a temas a ciberataques ha aumentado, con lo cual hay un potencial riesgo para las organizaciones. Pero ¿qué ha pasado con respecto a todo esto, en todas estas condiciones? ¿Qué ha pasado con los temas de ciberseguridad, con la percepción de ciberseguridad? Antes, pues teníamos una percepción, aunque lamentablemente algunos siguen pensando lo mismo. En muchos de los casos, algunas personas piensan que la empresa es muy pequeña o es una institución del Estado muy pequeña, con la cual no tiene nada que robarse, digámoslo así. Y ese es un tema que hay que revisar, porque uno de los datos de las personas, ese es un tema no menor, que por legislación tenemos que cumplir la protección de los datos. En algunos casos dicen, no, pues que tenemos un firewall instalado o ya tenemos las aplicaciones en la nube, entonces estamos protegidos. Ese es un tema para reevaluar, porque justamente uno de los temas más graves que tenemos ahorita es tener este tipo de percepciones tan básicas de seguridad que, que dejan abierto a muchas puertas digámoslo así, para que entren los ciberdelincuentes. El otro era que, bueno, si nos roban algo o nos dañan algo, pues lo podemos restaurar. Vamos a mirar que eso tiene sus bemoles con respecto al impacto que puede tener dentro de las organizaciones. O que eventualmente, cuando estaban hablando de seguridad, la gente piensa, no, ponen con un antivirus y lo resolvemos. Vamos a ver que el tema es un poco más profundo que eso y más delicado. Entonces, efectivamente, por ejemplo, acá tenemos un análisis de una revista muy prestigiosa de gerentes de IT, eh, donde se muestra que justamente con la pandemia, una de las preguntas que se tienen, digámoslo así, los líderes empresariales
es, oye, la seguridad que yo tengo en este minuto trabajando con la gente, teniendo la gente trabajando en remoto es la adecuada para un trabajo en híbrido, o sea, que la gente trabaja en remoto, ¿mi seguridad está bien o tengo que hacer alguna revisión con respecto a la seguridad de la información? Acá tenemos un análisis de una compañía japonesa muy importante de comunicaciones que nos muestra un tema bien importante, que con todo este tema de la pandemia, los ciberdelincuentes han venido explotando este trabajo virtual y el número de ataques ha crecido en un 67% frente al 55 o al 32% que se tenía con el trabajo remoto previo a la pandemia. Entonces es claro que el trabajo en remoto es uno de las, el área de exposición, digámoslo así, a ataques es mayor y en muchos de los casos es fuente de ataques de los ciberdelincuentes. Entonces acá viene una pregunta bien interesante que nos debemos hacer al interior de nuestras organizaciones. ¿Qué pasaría si después de esta charla o durante la charla a alguno de ustedes los llaman y le dicen, bueno, hemos sufrido un ataque y la pregunta es, ¿cómo manejar ese ataque? Esa sería una pregunta importante. ¿Cómo se impactaría el servicio que tenemos? ¿Cómo sería el manejo que se debería dar a continuación? Si estamos preparados o no para poder atender este ataque, si tenemos las herramientas y los procedimientos para responder a ese ciberataque. Esa es una serie de preguntas que nos debemos cuestionar. Y justamente, ¿por qué hacemos estas preguntas? Porque en general nunca antes habíamos estado más interconectados, como lo mencionaba el Foro Económico del año anterior, del año 2022, donde se muestra también que ha crecido, si bien ha crecido la conectividad, también ha crecido el área de exposición a ataques cibernéticos. Luego, en ese orden de ideas, en el Foro Económico Mundial se planteó una idea que es el enfoque de seguridad cero, más bien modelo confianza cero. Vamos a mirar un poquitico más adelante qué significa ese modelo confianza cero. Y es que antes que lo que pensábamos que si, si el usuario está conectado en la red local de la empresa, eso es suficiente. Con eso ya lo tenemos controlado porque el problema está en los remotos. No, al interno de las empresas también tenemos problemas, con lo cual se plantea un modelo de confianza cero que vamos a explicarlo en unos momentos. Bueno, y justamente el gobierno norteamericano en el año 2021, con todo este tema en plena pandemia, sacó una directiva de confianza cero. Y este modelo de seguridad de confianza cero está en la protección de los datos. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque no basta con que un usuario esté instalado o conectado en la red local de una empresa para que tenga por definición acceso a todos los recursos, sino deberíamos entonces estar pudiendo eh, manejar todo el tema de la identidad de los usuarios, saber quién se conecta a las plataformas, ¿sí? Desde qué aparato, desde qué dispositivo, desde qué computador se conecta, si lo hace desde qué segmento de la red, tanto interna como externa, y a qué aplicaciones va a entrar y a qué datos va a accesar. Entonces, para todos estos pilares, digámoslo así, que tiene la confianza cero, para todos yo voy a tener que autenticar el dispositivo, la aplicación, eh, vaya a entrar y la persona, obviamente, que vaya a entrar a accesar los datos. Y en ese orden de ideas también se plantea que deberíamos tener herramientas de visualización y análisis de qué es lo que está pasando, tener mecanismos de automatización para responder rápidamente ante un ataque y en general tener toda una estructura de soporte y políticas para el manejo de la seguridad de la información al interno de las organizaciones. Esta es la figura, que es una orden ejecutiva del gobierno norteamericano, que en principio lo deben cumplir todas las instituciones del Estado. Como ustedes saben, el gobierno norteamericano es uno de los países que más desde el punto de vista
de ataques es uno de los objetivos número uno de los ciberdelincuentes, con lo cual en pleno COVID ellos dijeron, no, vamos a, sí o sí, todas nuestras organizaciones deben cambiar el modelo a un modelo de confianza cero, donde debemos tener mecanismos de autenticación para los usuarios, para las aplicaciones, para los dispositivos, saber desde dónde se conectan, cuándo se conectan, si se conectan entre semana, fin de semana o en la noche, debemos tener control de absolutamente todo y por definición nadie se conecta a nada a menos que tenga una autorización. ¿Sí? Ese es un cambio de paradigma importante en que tenemos con el tema de ciberseguridad con el modelo de confianza cero. Entonces, en este modelo, si lo vamos a resumir, la idea es evitar el acceso no autorizado a los datos y servicios, de manera tal que tengamos un control muy fino de quién, qué aplicación y qué dispositivo está accesando qué información. ¿Okay? Esa es la premisa que tiene este modelo de seguridad cero. Ahora bien, en el año 2021, esta organización que les comento, la NTT, es una de las compañías más grandes de comunicaciones de, de Japón, y que con el tema de seguridad es un tema muy sensible, especialmente desde también de los ataques a Sony, allá en Japón y a otras instituciones. Entonces se planteaban el enfoque de ciberseguridad que tienen para los próximos 18 meses. Entonces ellos tenían que ver con la protección en la nube, porque no por el hecho de que estemos teniendo nuestras aplicaciones en la nube ya estamos protegidos, proteger los datos y las aplicaciones, tenerle foco a todos los dispositivos que sean de IoT, que por definición son muy débiles en temas de protección de seguridad, tener los elementos de control para PCs y dispositivos móviles, porque los dispositivos móviles también son una fuente para poder bloquear, perdón, para poder violar los sistemas de seguridad de las empresas y tener herramientas para monitorear y responder automáticamente a las amenazas. Estas son algunas de las iniciativas que tiene NTT. Y ahora bien, desde el punto de vista normativo, en el caso colombiano, pues tenemos la misma constitución política colombiana, pues protege todos los datos de las personas, es una obligación, dice, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Y como tal, también se generó una ley, que es la ley 1581 de protección de datos personales, donde la Superintendencia de Industria y Comercio nos dice, pues, a ver, todos los responsables y encargados de manejo de datos personales deben reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio cualquier violación a los códigos de seguridad si existen riesgos en la administración de la información de los titulares. Y como tal, hay un principio de garantizar la protección de los datos personales que se tengan en las organizaciones, tanto públicas como privadas. Que ese es un tema no menor, que alguien diga, no, pues, ¿qué me van a robar acá en la empresa? No, toda la información que ustedes tengan de sus clientes, esos datos, y si allí hay datos personales, es una obligación protegerlas por ley. Bueno, veamos entonces ahora sí, ¿cuál es la problemática que tenemos en un ciberataque de ransom? Que es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Entonces, por definición, vamos a decir que este ataque es un ataque muy específico, donde los atacantes buscan capturar los datos de las organizaciones o de las personas y pedir un pago por esos datos. Entonces, lo que usualmente hacen los ciberdelincuentes es capturar los datos, lo encriptan y de manera tal que uno no puede acceder a su información, ¿sí? Ya sea personal o de una empresa, y ellos manejan unos protocolos de manejo de llaves que se llaman llaves asimétricas, donde ellos tienen una llave para desencriptar los datos. Entonces, lo siguiente que hacen es piden usualmente, por ejemplo, un pago por el rescate de los datos, por ejemplo, a través de Bitcoin, ¿sí? Entonces, eh, y aquí hay dos posibles consecuencias de un ataque de ransomware, que es que nos encripten los datos y los perdamos, o sea, no podamos volver a tener acceso a ellos, o la otra es que se roben los datos y entonces ponga la amenaza, si usted no me consigna, yo voy a publicar los datos en la dark web, como lamentablemente ha ocurrido en el caso colombiano, donde hay organizaciones que han sido atacadas
les han robado los datos de los ciudadanos y los han publicado ya, ¿sí? Entonces, eh, ese en esencia son los dos puntos graves. Uno, que yo pierda mis datos y otro es que me los roben y los publiquen y donde hay información sensible que por definición de la Constitución colombiana debemos proteger. Y ese es un tema muy delicado porque de allí pueden hacer fraude a muchas personas y las pérdidas pueden ser muy grandes para las personas. Ok, veamos entonces cómo funciona el ransomware, cómo llega este ransomware a justamente las organizaciones. Entonces, de los mecanismos que más usualmente utilizan los ciberdelincuentes es cuando las personas reciben un correo electrónico y le dicen, usted tiene una fotomulta, o usted le debe plata al banco X o a la DIAN o tal cosa, o usted se ganó un premio, entonces dele clic y entonces descarga un archivo PDF, un archivo Word o Excel, alguno de esos archivos, y al descargar ese archivo, darle clic a ese, entonces se nos descarga un software en nuestra máquina que ese ya es el ransomware. O alguien va a un sitio donde está infectado de ransomware, pone su USB y luego la pone en su casa. Y es el punto donde mencionabas, por ejemplo, la gente trabajando en remoto, comparten USBs y alguien coloca USB en el computador de la casa y por ahí le entra el ransomware a la empresa. ¿Sí? Porque justamente el punto es que el ransomware también se puede copiar de computador a computador. Entonces hay versiones de ransomware que una computadora infectada en la red tiene mecanismos para poder identificar qué otras computadoras están en la misma red y comienza a hacer una infección de datos. O la otra es que la persona en su computadora dice, oiga, eh, usted recibió un premio, entonces dele clic acá para ir a reclamar el premio. Entonces, cuando la persona va a le da clic, entonces va a un sitio, a un web malicioso y a ese sitio web también le descarga un software a la máquina. Entonces, cuando se descarga ese software, digámoslo así, el usuario queda infectado, el ransomware, entonces puede que ese ransomware no se ejecute de inmediato, pueden pasar días o semanas, y cuando se explota ese ransomware, digámoslo así, cuando alguien de nuevo abre un archivo o se ejecuta un proceso, entonces se comienzan a encriptar los datos. Estos datos quedan bloqueados y se comienza justamente y aparece una pantalla como la que mirábamos previamente, que pedían un rescate, ¿sí? Le dicen, ops, sus archivos han sido encriptados, entonces necesito que para recuperarlos me consigne una plata acá por Bitcoin, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en esencia, así funciona el ransomware. Entonces, aquí mencionábamos que una de las formas es cuando yo abro un correo malicioso o recibo otro correo y también o entro a un sitio web. ¿Y qué pasa con el tema del phishing? Entonces, cuando yo recibo un correo malicioso y yo le hago clic a algo de ese correo, que es malicioso, entonces ahí pueden haber varias cosas. Pueden buscarme robar mi información, la información personal, financiera o credenciales de acceso que yo tenga, o me pueden descargar un ransom. Y eso no solamente ocurre en los PCs, sino también puede ocurrir en los teléfonos. No sé si ustedes también han recibido mensajes de SMS, usted se ganó una rifa o se ganó una rifa que no ha comprado, por ejemplo. Entonces dele clic acá, o el banco ha detectado actividades maliciosas, dele clic, ¿sí? Y comienzan a robar a la gente por ahí, ¿sí? Por el phishing. O le descargan y le bloquean el celular y le descargan un ransomware y le bloquean el celular, o después la persona envía un correo y difunde ese software malicioso a través de la red. ¿Cuáles serían las recomendaciones que estaríamos teniendo para proteger esto? Entonces, acá hay una serie de preguntas que debemos tener en cuenta, porque pues, son temas no menores, ¿eh? Entonces, el primero es que, por ejemplo, John Chambers, que es una de las cabezas más importantes durante mucho tiempo de Cisco, dice,
Existen dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no lo saben. ¿Sí? Entonces es un tema no menor. O el otro, que Jen es Parford, ha sido una de las personas encargadas en temas de seguridad en los Estados Unidos. Dice, el único sistema seguro es el que está apagado. ¿Sí? Tienen apagado el equipo, lo tienen en un bloque hormigón subsepultado y con guardias armados. Ese es el único sistema seguro. ¿Sí? Con lo cual entonces no hay ningún elemento que esté prendido que sea libre de fallos, de ataques de seguridad, a la violación de seguridad, perdón. Acá hay un tema y que es bien importante. Dice, solucione lo básico, proteja primero lo que es importante para su negocio y esté preparado para reaccionar adecuadamente ante las amenazas pertinentes. Piense en los datos, pero también en la integridad de servicios comerciales, la conciencia, la experiencia del cliente y el cumplimiento y la reputación. El tema de la reputación es uno de los temas más importantes. Este señor Stefano Napo es un director en Francia y una de las cosas más graves que le puede pasar a una organización es que a través de este tipo de situaciones se vea, por ejemplo, afectada la reputación de la empresa y fácilmente puede causar un desastre para las organizaciones. Entonces, lo siguiente, la recomendación es que nos hagamos una serie de preguntas y estas preguntas nos van a ayudar para poder dilucidar cómo proteger nuestras plataformas. La primera pregunta es, ¿cuál es la información que yo debo proteger? ¿Sí? ¿Qué es la información importante? Si ustedes reciben la llamada, una llamada de sus empresas y dicen, mira, no, tuvimos un ataque, ¿cuál es la información crítica que si se publica, por ejemplo, puede afectar a sus clientes? O definitivamente la información que si se pierde va a afectar gravemente la operación de su organización. Esa sería una pregunta clave. La pregunta es, ¿cuál es la información que hay que proteger? Sí, sabemos, la tenemos identificada, sabemos dónde está. La siguiente pregunta es, ¿quién es el responsable de esa información? Y cuando digo responsable no estoy hablando de la gente de IT, sino el líder de negocio que maneja esa línea sabe cuál es la información importante de su negocio. No es, por ejemplo, si estamos hablando del área de ventas, no es la tabla de ventas del mes. No, ¿cuál es la información que tiene sus sistemas de información que hay que responder? ¿Y quién es el responsable? Eso lo tenemos claro. La siguiente es, ¿quiénes accesan a las plataformas donde reside esa información, la información crítica que debemos proteger? ¿Está claro quiénes son los usuarios que tienen acceso a eso o no? Y esos usuarios tenemos control de a qué horas pueden acceder a las plataformas. Ese es otro de los puntos, otras preguntas que tenemos que hacernos. Las plataformas que tenemos al interior de la empresa manejan información confidencial y reservada que si se divulga puede causar problemas graves a los clientes o inclusive empleados, por ejemplo, que haya procesos disciplinarios o cosas de esas. Esa información la tenemos identificada. Las plataformas al interno de la organización tienen datos personales. ¿Cuáles son las plataformas que tienen datos personales? Esa es otra pregunta clave. Y en todos los PCs que hay en la empresa, sabemos si residen datos en esos PCs que sean datos personales, porque se puede dar el caso que algún empleado tomó una información de datos personales y la copió de su máquina, o la tiene en una USB, o la tiene en un SharePoint. La pregunta es, ¿tenemos claro al interno de la empresa dónde están esos datos personales? Tenemos herramientas inclusive para automáticamente identificar dónde están esos datos personales, porque por ley debemos proteger esos datos personales. La otra es que está en línea con la llamada que lamentablemente si ustedes reciben es, si hay pérdida de datos en estas plataformas, hay un impacto económico, hay un impacto legal o de imagen de la organización. Estas preguntas son clave. Imagínense las organizaciones colombianas que han sido atacadas últimamente. Si sabían exactamente el impacto que podían tener y su impacto económico y legal por esta pérdida y divulgación de datos. Entonces, alguien diría, bueno, pero entonces, ¿cómo me protejo? Esa es la primera pregunta que estaríamos respondiendo. Entonces, el punto es, si nosotros llegamos
a recibir una pantalla de estas donde nos han encriptado los datos, entonces donde tenemos la pérdida de datos o la fuga de datos, la pregunta es qué deberíamos hacer. Y lo primero que deberíamos hacer es, por pérdida de datos, deberíamos tener un procedimiento regular de backup de los datos y confirmación de que el backup de los datos esté bien. Y el otro punto es los datos mismos. En el caso de que haya una fuga de datos, por ejemplo, de las compañías que lamentablemente en Colombia han publicado los datos, si esas compañías hubieran encriptado los datos previamente, encriptado ya sea en las bases de datos, porque las bases de datos tienen mecanismos para encriptar la información, o hay aplicaciones inclusive de software libre, o los mismos desarrolladores que tienen desarrollo de aplicaciones internas de la empresa pueden encriptar los datos. La pregunta es que esto lo debemos hacer antes de que nos aparezca la pantalla de que nos han encriptado los datos por un tercero, o sea, que nos han hecho un ransom. El otro es, al menos deberíamos tener mecanismos de control de acceso, ojalá múltiples factores de autenticación. Vamos a ver que esas son de las cosas que ya deben ser mandatorias que debamos implementar en las organizaciones. Porque vamos a mirar que uno de los puntos más importantes y más sensibles por donde se han dado todos estos ataques es el acceso a las plataformas, con lo cual deberíamos asegurarnos que sí o sí tengamos implementado múltiples factores de autenticación. Ah, no, pero que eso es muy harto, que eso es que pereza, ¿no? Tener mecanismos de control de autenticación, no, no. Pues pereza es, miremos al interno de la empresa, si la fuga de datos, ¿sí? Si la pérdida de datos amerita o no el control, implementar mecanismos de control de acceso. Con lo cual lo que sigue es la capacitación a los usuarios. Como miramos, uno de los medios por los cuales es preferido por los atacantes es el tema de phishing. El tema de la capacitación debe ser un tema de capacitación permanente quincenalmente, mensualmente, estar haciendo capacitaciones, tener mecanismos de prueba para los usuarios, entonces que le lleguen correos a los empleados, correos controlados, donde son, digámoslo así, software de phishing controlado, donde el usuario incauto que le da clic a donde no le debería dar, que les llega un correo, mire que usted debe un dinero a la DIAN, y obviamente viene una dirección de Hotmail o Gmail, pero le dio clic. Y apenas le da clic, deberíamos tener la capacidad de identificar a esa persona y decirle, mire señor, usted cayó en una prueba de seguridad que hicimos al interno de la empresa. Definitivamente usted no está cumpliendo con las reglas. Entonces el tema de la capacitación permanente es fundamental, porque de allí no más, o sea, no basta que gastemos miles y miles de pesos, de millones de pesos en elementos de equipos de seguridad si las personas siguen metiendo los ransomware, dando clic a cualquier cosa que se les aparezca. Ese es un tema supremamente delicado. Acá vemos algunos pasos un poco ya más elaborados de lo que deberíamos proteger. El software de los equipos, tanto de los computadores de escritorio como de los servidores, deberíamos estar actualizando. ¿Por qué? Les explico. Cuando se descarga el software en una máquina, en una computadora o ¿cómo se llama? En un servidor, el atacante tiene la posibilidad de que ese software envíe una comunicación fuera de la red para que alguien externo tenga control de esa máquina. Entonces alguien externo va a tener control de esa computadora y lo primero que va a hacer ese ciberdelincuente es hacer un escaneo de qué software tiene desactualizado para que con ese software poder llegar a comenzar a escalar privilegios y a escalar a servidores más importantes, por ejemplo, a escalar a los servidores controladores de dominio o otros servidores de la organización y comienzan a atacar porque identifican que los software no están actualizados o el ransomware busca alguna falla de software que pueda existir, con lo cual la actualización del software es lo primero que deberíamos hacer y la pregunta es si lo estamos haciendo en nuestras organizaciones.
¿Por qué? Porque obviamente como el ransomware se ha identificado, pues las diferentes empresas, Microsoft y otras empresas, han generado los parches para controlar el ransomware, de manera tal que si bien pueden que descarguen un archivo, pero si el software lo tienen protegido, pues el software no va a hacer daño porque el software lo tienen actualizado. Por eso regularmente viene la actualización de software de los PCs y los servidores. Entonces, esa cultura de la actualización de software no es un capricho, sino es algo que hay que hacer porque si yo tengo el software actualizado, bloqueo el ransomware. Lo lamentable es que hay casos de ransomware que salieron hace 3, 4, 5 años y como hay empresas que no actualizan el software de sus máquinas, entonces fácil. Esos software, esos ransomware se siguen disparando porque la gente no actualiza el software. Entonces lo primero que debemos hacer es actualizar el software de nuestras máquinas. Tanto servidores, switches, computadores personales, los diferentes elementos al actualizar el software, los dispositivos de IoT si tenemos. El otro punto es usar doble factor de autenticación al menos. Como les decía, ese es uno de los mecanismos graves porque en muchos de los casos, al tener, digamos, sí, un solo mecanismo de autenticación, no basta con que pongan una clave que tenga 10, 12 dígitos, no, eso es insuficiente. Sí o sí se está viendo que yo debería tener al interno de las organizaciones doble factor de autenticación por definición implementado. El tema del software, el tema del correo electrónico que era el tema de la capacitación del phishing. Allí, ojalá si tenemos software que revise el correo entrante para capturar estos correos maliciosos, sería ideal. Y si no, la capacitación al personal es fundamental. El otro es el modelo de confianza cero que les mencionaba, donde en ese modelo tenemos la identificación de las personas, la identificación de los dispositivos, de las aplicaciones, de los datos, de manera tal que por definición nadie tenga acceso a nada. El hecho de que yo esté conectado en la red de una empresa no me debe dar derecho a nada. Solamente voy a poder entrar a alguna aplicación o a algún área de la red si tengo acceso. Luego yo debo tener ese modelo, digámoslo así, detallado de control de acceso, porque justamente por allí es donde les voy a mostrar ahorita en un momentico la fuente de entrada de datos más, perdón, de ciberdelincuentes más grandes. El tema de la copia de seguridad de los archivos y la encripción. Acá falta copia y encripción de los datos críticos, porque justamente porque si los roban y quieren publicarlos, pues si están encriptados, pues ahí quedaron fritos porque pues sí se los llevaron, pero se llevaron datos encriptados, entonces no nos pueden, digámoslo así, sobornar digámoslo así, para decir, denme plata por devolverle los datos. Implementar seguridad en los dispositivos, ¿cómo se llama? En las computadoras personales, por ejemplo, o celulares. Las computadoras personales para evitar fuga de datos en muchos de los casos también. Y ahí comenzamos, en algunos casos, dependiendo de las empresas, se pueden implementar mecanismos para que alguien no tome una información de la computadora y diga, ah, voy a abrir Gmail o voy a hablar Yahoo, voy a abrir Yahoo o Hotmail y estos datos de la empresa los voy a enviar por acá. No. Entonces, que yo pueda ponerle seguridad también a mis máquinas. Y bueno, y este es un ciclo virtuoso, que es algo que le tengo que ir haciendo. Entonces, ya miramos los elementos mínimos, backup y confirmación de los backups, la parte de inscripción de datos y control de acceso con múltiples factores de autenticación, el tema de la actualización de software y la implementación del modelo de confianza cero. Eso al final del día lo que nos dice es que al interno de cada organización deberíamos tener una estrategia de ciberseguridad y esa estrategia de ciberseguridad debería contemplar personas, procesos y tecnología. Procesos es que yo tenga procedimientos eh, definidos y documentados para los diferentes casos. Por ejemplo, que yo tenga un procedimiento de recuperación ante desastres, que tenga un plan de pérdida de datos, que tenga capacitadas a las personas y que tenga herramientas para protegerlas. De manera tal que yo pueda prevenir,
eh, que, que pasen este tipo de situaciones, detectar apenas suceden y poder responder oportunamente. ¿Por qué se menciona todo esto? Porque, por ejemplo, hay una organización que se llama OWASP. Es un proyecto que es Web Application Security Project. Es un proyecto donde se identifican, digámoslo así, cuáles son las 10 vulnerabilidades que más aparecen en el planeta. Y encontramos que justamente después de la pandemia, ya en el 2021, en la primera razón de vulnerabilidades de seguridad está en la pérdida de control de acceso. ¿Sí? Pues aquí es clave la implementación de al menos múltiples factores de autenticación. El otro punto, el segundo es fallas criptográficas, pues simplemente no estamos encriptando los datos, entonces viene un ransomware, nos roban la información y luego dicen, bueno, necesito tantos millones y le devuelvo esa información o la publico, como lamentablemente ha ocurrido en el caso colombiano. Está la inyección de comandos de SQL, lamentablemente seguimos diseñando software inseguro, o sea que si hay empresas que desarrollan software, los programadores, los desarrolladores deberían sí o sí incluir mecanismos de protección, de programación segura, de software seguro en sus desarrollos para que no ocurran este tema de inyección de comandos de SQL y para que me abran las bases de datos, que yo pueda hacer diseños de aplicaciones y de arquitecturas seguras, porque otro de los problemas es que por definición estamos encontrando que eso no está pasando. La configuración de la seguridad, en muchos de los casos se siguen empleando las claves por defecto de los equipos, ¿sí? Y obviamente son, digámoslo así, fallas de seguridad pues graves. El otro es la actualización del software, por ejemplo, componentes vulnerables y desactualizados. Fíjense que está dentro de los elementos graves que tenemos que considerar, las vulnerabilidades, fallas en identificación y autenticación, y bueno, y el punto es que no estamos tampoco haciendo registro y monitoreo de lo que está pasando en la red. Ahora bien, la organización debería implementar un mecanismo de gestión de incidentes. O sea, si nos llega a pasar una situación de estas, la idea es que previamente ya hayamos hecho la tarea para evitar, minimizar los daños y prejuicios materiales, ¿sí? Y al final del día evitar impactos legales, financieros o reputacionales. Entonces, si hacemos la tarea de lo mínimo, de hacer el backup, la confirmación de los datos y la encripción de los datos críticos, con eso nos estamos, digamos, estamos haciendo una acción proactiva, de manera tal que si hay un incidente, ya nos da tranquilidad que hemos hecho la labor para evitar y minimizar los impactos. Entonces, en la misma Superintendencia de Industria y Comercio nos da una serie de pasos que dice, lo primero que hay que hacer es contener el incidente, hacer una evaluación mínima, ojalá aislar el dispositivo, porque si les aparece una máquina con ransomware en sus empresas, lo primero que tenemos que hacer es aislar ese equipo. Como les comenté, el ransomware se puede duplicar dentro de la red y digámoslo así, um, difuminar en la red, con lo cual lo primero que hay que hacer es aislar, desconectar ese equipo de la red para que no se nos propague. A continuación, una evaluación de riesgos, eh, identificar los daños que se pudieron dar. Obviamente, la premisa es que sepamos es qué equipos contienen información de datos sensibles, de datos personales o información de organizaciones. Debemos notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio y al Colcer, el Centro de Respuestas colombiano. Debemos informar a los titulares de la información que eso pasó, y obviamente implementar mecanismos para evitar que esto pueda pasar de nuevo, especialmente con respecto a la protección de datos personales. Ahora bien, si quisiéramos hacer un resumen, digámoslo así, de qué acciones, como la lista de acciones que deberíamos hacer al interior de la empresa, o sea, si las personas que están atendiendo esta sesión luego llegan a sus organizaciones y hacen esta lista de chequeo. Entonces, el primer punto es realizar evaluaciones de riesgos periódicos para identificar posibles vulnerabilidades y amenazas y poder priorizar las acciones. O sea,
¿Cada cuánto ustedes en sus organizaciones hacen una evaluación de riesgos? ¿Sí? E inclusive hacen una identificación de posibles vulnerabilidades. Emplean o contratan un tercero o ustedes mismos evalúan si el software que ustedes tienen presenta vulnerabilidades. Entonces, ¿se está haciendo? ¿No se está haciendo? ¿Por qué no se está haciendo? ¿Quién debería hacerlo? Porque esa es la siguiente pregunta que pasa dentro de las organizaciones que se comienzan a pelotear. No, pero es que yo soy el encargado de la aplicación, más no del sistema operativo, luego eso no es mi responsabilidad. Y el otro dice, no, pero es que yo solamente soy responsable del hardware del servidor, pero no soy responsable de lo que está montado. Entonces, debe estar claramente identificado si se hacen evaluaciones periódicas, quién las hace y quién es responsable de aplicar las acciones de mitigación resultado de estas evaluaciones. El segundo es realizar el parcheo de los errores conocidos por el software. Los ciberatacantes esta la tienen absolutamente clara. ¿Por qué? Porque ellos tienen herramientas para mirar cuál es la versión del software que ustedes tienen instalado en sus máquinas. Entonces, comienzan, tienen un servidor Apache con tal versión o tienen un servidor de WordPress con tal versión. Listo. Entonces, vamos a buscar en la internet vulnerabilidades de seguridad para este software. Uf, aquí está, me lo encontré. Encontré la vulnerabilidad de software para el servidor web o me encontré el servidor de WordPress o con tal software. Listo. Entonces necesito el exploit, o sea, el programa para poder atacar ese servidor. Con ese programa, entonces yo le ejecuto como ciberdelincuente el programa y tengo control de la máquina. Cuando yo tengo el control de la máquina, le corro el ransomware, encripto los datos y pido un rescate. Entonces, si no hago la tarea de parcheado del software, se la estoy poniendo súper fácil a los ciberdelincuentes. Esto parece tonto, pero es lo mínimo que yo debería hacer en la organización. Oiga, revisemos si al interno tenemos tanto las estaciones de trabajo como los servidores en Windows, en Linux y cosas de esas, están actualizados los equipos de comunicaciones, inclusive los mismos firewalls están actualizados. Esa es una buena pregunta. El otro punto es cambiar las contraseñas predeterminadas de los diferentes sistemas. ¿Por qué? Y endurecer las configuraciones predeterminadas y segmentar las redes. Entonces, acá hay varias cosas. Las contraseñas predeterminadas, o hay gente muy perezosa que le dice password 123. Entonces resulta que el ciberdelincuente apenas tiene acceso a la máquina y dice, voy a romper la seguridad de este equipo. Fácil. Le voy a correr un programa donde le carga una base de datos de miles de claves y comienza a hacer un ataque de fuerza bruta. Y si alguien, obviamente, password 123 está allí. Lo mismo QWERTT, porque la gente es muy perezosa. Y fácil, porque se la ponen fácil al ciberdelincuente, porque como hay herramientas justamente para hacer eso, y eso se hace rapidito. Le dice, bueno, vamos a atacar esto y vamos a mirar qué claves por mecanismos de fuerza bruta y vamos a romperlo. Si no tenemos una política y un cumplimiento de esa política, se la estamos poniendo súper fácil a los ciberdelincuentes. El otro punto es segmentar las redes. Segmentar las redes ya sea en las redes físicas, es decir, la gente que está en el call center, por decir algo, no tiene nada que ver con el área de nómina, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el área de recursos humanos y especialmente donde hay investigaciones internas. Yo debo poder, como administrador de mis redes, poder segmentar las redes, como nos hablaba el tema de cero confianza, para solamente permitir accesar a ciertas redes, a ciertos dispositivos, a ciertas personas y a ciertas aplicaciones, para aplicar el tema del concepto de confianza cero. Listo. El otro punto es los temas de capacitación, concientización. No solamente a la gente interna, sino a los contratistas. Si por alguna razón yo tengo un contratista y un proveedor que está trabajando y tiene acceso a la información de mi empresa, ese contratista debe tener un acuerdo de confidencialidad y debe cumplir toda una serie de reglas y debe ser sabedor y también se debe contratar hasta dónde ese contratista puede entrar a los sistemas internos
los mismos proveedores. Entonces, esta parte, porque fácilmente, hace 2 semanas en Estados Unidos, hay una empresa de comunicaciones muy grande que se llama AT&T, y tenían un trabajo con un proveedor de marketing. Entonces, AT&T le dio acceso a su información y los datos de las personas, de los clientes de AT&T, se robaron 9 millones de datos, 9 millones de datos de personas. Entonces el tema con los proveedores es un tema no menor y ya lo mirábamos en los análisis de la conferencia de Davos, Suiza, donde este es un tema para ponerle foco. Realizar pruebas de penetración de seguridad periódicas. O sea, cada cuánto, oiga, han hecho pruebas de penetración de seguridad periódica. O sea, una prueba donde contratan a una empresa o lo hacen al interno para mirar cómo están las plataformas de seguridad, porque alguien dirá, no, resulta que cero estrés, porque miren, nosotros invertimos $1 millón con una plataforma de seguridad, entonces, pues con $1 millón yo supongo que la cosa anda bien. La pregunta es, alguien externo le ha hecho una auditoría a eso, una prueba para mirar si eso camina? Porque imagínense, si no, llega la auditoría externa, que es el ciberdelincuente, y ese no tiene compasión. ¿Ok? Entonces es un tema no menor que hay que realizar. El otro punto es como lo que mencionábamos con todo el tema de la gestión de identidad y control de acceso, que es la parte de cero confianza que el gobierno norteamericano planteaba, que es fundamental realizar. Fíjense que hasta ahí no hemos hablado de comprar nada, solamente de revisar al interno, y esto se llama la línea básica de seguridad. La pregunta es, ¿esto lo estamos cumpliendo? Mínimo. Ya vamos con los otros 4 puntos que deberíamos contemplarlos. Entonces, implementar segundo factor de autenticación en todas las aplicaciones que lo permitan. Ya casi la mayoría de las aplicaciones permiten hacer eso. Implementámoslo. Ay, pero qué pereza, que no sé qué, que mire que acá hay mucha gente de la tercera edad, que qué mamera, no. Pues justamente los ciberdelincuentes hacen uso de ese elemento para poder accesar a sus sistemas. Entonces, regla número 1, no dar papaya. Implementar un segundo factor de autenticación para accesar a sus aplicaciones. Acuérdense, cero confianza. Cifrar los datos en tránsito y reposo. Eso es lo que les decía. Si las entidades colombianas que si hubieran cifrado los datos, no estaríamos en las que estamos, o no estarían esas empresas y también los usuarios, porque lamentablemente estoy ahí, que robaron los datos y están expuestas de manera pública. ¿Sí? Entonces accesaron esa información no, y como no estaba encriptada, pues chao, se la llevaron así limpiecita. Tener los planes de incidentes, planes de continuidad de negocio, recuperación ante desastres y planes de prevención de pérdida de datos. Entonces, oiga, ¿qué pasa si tales plataformas salen de servicio? ¿Cómo vamos a poder continuar trabajando? Tenemos un mecanismo de operación, inclusive tenemos una operación en la nube. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Imagínense que ustedes lo llaman durante esta sesión, le dicen, mire, tales plataformas están comprometidas. La pregunta es, ¿tenemos un plan de recuperación ante un desastre como estos? ¿Sí? ¿Tenemos un plan de prevención de pérdida de datos? ¿Sí? Pero que digan, no, tranquilo, porque todos los datos los tenemos encriptados, no hay lío. Y si no, comience a preocuparse. El siguiente punto es, deberíamos en lo posible, y aquí sí ya la gente tiene que hacer una inversión, es emplear mecanismos de monitoreo para ver qué es lo que está pasando, detectar esos intrusos, porque una acción de un ciberdelincuente fácilmente no lo hace un día, lo puede que lo hagan varios días, mientras le envía el phishing, le coge el phishing, luego se conecta a una máquina, va escalando privilegios, hay casos donde los ciberdelincuentes han estado semanas o meses en sus redes y la gente no se da cuenta. Entonces, hombre, tengamos mecanismos para monitorear actividades que no son las normales de manera tal que podamos bloquearlas. Y justamente la ISO, a través de la ISO 27001, que es la norma, digamos, la ciberseguridad, el año pasado,
justamente ahorita en toda la pandemia, dijo, no, no, aquí el tema se puso más complicado y, y colocó más controles. Entonces aparecen como el cifrado, la prevención de fuga de datos, y ahora las organizó en personas, elementos físicos y tecnología. ¿Se acuerdan lo que les comenté? Organizacional, personal, física y tecnología. Los organizó de otra manera. Y creó nuevos controles, esta ISO 27001. Y fíjense que dicen inteligencia de amenazas, que yo tenga elementos para poder monitorear qué es lo que está pasando en mi red. Ponerle foco a la seguridad de los servicios en la nube. No con solo poner los datos en una aplicación en la nube, con eso no están seguros. Si ustedes van y se reúnen con su proveedor de nube, llámese AWS, Google, Microsoft, IBM, el que sea, Oracle, el que sea, les van a decir, señores, nosotros protegemos la plataforma y llegamos hasta acá. Dependiendo del servicio que usted tenga contratado, nuestra responsabilidad de seguridad es esta, pero la otra responsabilidad es de ustedes, señor cliente. Entonces, revisemos esta parte de cómo estamos manejando la seguridad de la información en la nube. El otro es, porque alguien diría, no, lo que pasa es que como tenemos una información en el SharePoint, cero estrés, porque ahí no pasa nada. No pasa nada, también se lo pueden robar los datos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La ISO también nos dice preparación de las TIC para continuar el negocio. Lo que les decía, el tema del plan de continuidad, plan de recuperación ante desastres, es algo que sí o sí está. El monitoreo de la seguridad física. Es otros elementos que incorporó la ISO 27001. La gestión de la configuración de los dispositivos, de los PCs, de los servidores. Tenemos que tener claro quién tiene acceso a esas configuraciones y poder monitorear cuando se modifica esa información o cuando se elimina información y si se elimina información y si hay información confidencial, de qué manera se está eliminando esa información. Enmascaramiento, encripción de datos. Fíjense que estos son elementos nuevos que salieron el año pasado de la ISO 27001, que es la norma de seguridad mundial. ¿Sí? Entonces ya lo dicen, señores, usted tiene que enmascarar sus datos, o sea, no podemos permitir que le roben sus datos y expongan los datos de sus clientes. La prevención, implementar mecanismos de fuga de datos, actividades de monitoreo y seguimiento. Filtraron la web y codificación segura, o sea, que los desarrolladores codifiquen de manera segura, que no sigamos dando papaya con programas que pues sí hacen lo que tienen que hacer, pero no son seguros. Ese es un tema clave que esto justamente nos lo aporta la ISO 27001, que salió justamente el año pasado. En ese orden de ideas, entonces, hay tres acciones claves proactivas, y es, deberíamos en lo posible tener mecanismos para visualizar qué es lo que está pasando al interno de nuestras organizaciones para identificar posibles vectores de ataque. Acciones de control para limitar el impacto de los vectores de ataque, por ejemplo, la parte de la encripción de los datos, ¿sí? Porque hagamos eso antes de, segmentemos, implementemos múltiples factores de autenticación, hagamos todas esas acciones previas antes de, ¿sí? De manera tal que nos aseguremos de que estemos protegidos y que podamos reducir al mínimo el impacto que se tienen en estos ataques. Ahora, eh, acciones reactivas. Yo debería tener la capacidad de poder monitorear y detectar a la brevedad la presencia de un intruso o identificar un sistema afectado y poder aislarlo rápidamente. Responder rápidamente implicaría entonces que tengamos la capacidad de identificar que un elemento ha sido impactado y bloquear y suspender el acceso a otros elementos, para que no se propague. Por lo que les decía, por ejemplo, un ransomware se puede propagar en toda la red. De manera tal que yo debería tener mecanismos para aislar dispositivos o elementos que consideramos que han sido comprometidos. Esas acciones las deberíamos tener. Luego, en ese orden de ideas, la pregunta es, ¿en cada una de sus organizaciones hay un grupo de ciberseguridad que esté haciendo esto que esté cumpliendo la norma ISO 27001, es decir, la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información? Y esto es aplicable para los sistemas de IT como a los sistemas de OT. Cuando hablo de OT estoy hablando de los sistemas, por ejemplo,
de empresas de energía eléctrica, de gas, de agua, o procesos industriales. ¿Sí? Y bueno, acá son mis datos. Yo les agradezco y bueno, creo que estamos justamente en el tope de la hora. No sé, Mariana, si podemos abrir los micrófonos para alguna pregunta que quede. Claro que sí, ingeniero. Entonces, pues a todos los participantes, si tienen preguntas, las pueden hacer a través del chat o desde el slide de pregunta y alzar la mano si tienen alguna duda respecto a la conferencia del ingeniero. Sí, ingeniero, aquí llegó una pregunta del ingeniero Fabián en donde dice, ¿qué tan bueno es usar herramientas como OneDrive o Google Drive? Esa es una buena pregunta. Eh, OneDrive o Google Drive. Inclusive también hay casos donde en otras organizaciones utilizan SharePoint y cosas de esas. Entonces, dependiendo de la información que yo esté trabajando, supongan que yo estoy en un proyecto importantísimo donde estoy trabajando con 3 personas de la organización y esas 3 personas solamente son las que deben tener acceso a una información muy especial y confidencial. Entonces, yo lo que debería hacer ahí es tener por ejemplo, un SharePoint eh, protegido, que solamente esas 3 personas puedan tener acceso a esa información. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo información que es, por ejemplo, la información de beneficios de la empresa, yo la puedo colocar en una información ya más pública, o yo podría guardar información en el OneDrive con información, digámoslo así, de bajo nivel ¿cómo se llama? De criticidad. Porque la información que yo tenga crítica sí o sí la debo encriptar, por ejemplo. Después de que yo la tenga en un OneDrive o la tengo en Google Drive, ¿la información está encriptada? Sería la primera pregunta. ¿Sí? Yo tengo mecanismos de copia de esa información. O sea, ¿qué pasa si comprometen mi máquina y mi máquina por definición tiene acceso a ese OneDrive? Me podrían borrar la información de ese OneDrive. Yo tengo copia de esa información o la tengo encriptada, dependiendo de la criticidad de la información. Esas serían las preguntas. Entonces la respuesta es, yo puedo tener la información allí, tengo que limitar quién tiene acceso a esa información y debo clasificar la información. Si tengo información confidencial, reservada o información crítica, yo debería encriptarla y debería tener mecanismos de copia de esa información. Ok, gracias por la pregunta. Listos, ingenieros. ¿Hay alguna otra pregunta o duda que de pronto surja? Pueden hacerla así como la hizo el ingeniero Fabián a través de el slide de preguntas. Tenemos una manita levantada del ingeniero José Luis Beltrán. Sí, ingeniero. Acá el ingeniero José Luis Beltrán pregunta, ¿el SGSI se adopta como alternativa del ISO 27001? Como tal, el SGCI, o sea, los sistemas de gestión de seguridad de la información, toman como referencia el ISO 27001. Ejemplo, en Colombia, para las entidades públicas está el modelo de seguridad y privacidad de la información, el MPCI, que se basa en el ISO 27001, que al final del día es el sistema de gestión para las entidades públicas. Entonces, digámoslo así, la norma ISO 27000 es la general y yo podría montar mi sistema de gestión de seguridad
tomando como referencia y para las empresas e industrias el ISO 27001. Listo. Ingeniero, aquí el ingeniero Fabián Andrés nos manda un comentario y dice, es bueno que los usuarios no tengan usuarios. Bueno, una pregunta, ¿es bueno que los usuarios no tengan usuarios administradores? Bueno, esa es una buena pregunta y gracias Fabián por la pregunta. El modelo de seguridad de cero confianza lo que nos dice es el usuario por definición no tiene acceso a nada, ¿sí? O sea, por definición el usuario no es un usuario administrador, es un usuario que no tiene acceso a nada y solamente se le va a comenzar a dar algún acceso para lo que estrictamente sea necesario. Y eso obviamente no es ser administrador, sino por definición se le debe limitar el acceso a lo estrictamente necesario y a la aplicación estricta por la cual debe estar. Entonces, el modelo de cero confianza nos dice es, por definición, nadie tiene acceso a nada y obviamente los usuarios administradores son los más delicados. Y yo en general no debería utilizar el servicio el usuario administrador, sino yo debería crear perfiles de usuario para que hagan ciertas actividades. Porque obviamente el usuario administrador pues es el deseable por todos los ciberdelincuentes y al que los ataques buscan hacer escalamiento de privilegios para llegar a él. Bueno, ingeniero, aquí el ingeniero Fabián le agradece por la respuesta. ¿Tenemos alguna otra pregunta de algún otro ingeniero que deseársela al ingeniero Germán? Sí, aquí hay otra, nuevamente el ingeniero Andrés. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué tal son las herramientas como TeamViewer o Anydesk? Sí, usualmente las herramientas de TeamViewer o AnyDesk se emplean para tomar control remoto de los computadores para, para hacer gestión de soporte a algún usuario remoto. Obviamente, si yo eso lo hago por internet y lo dejo abierto, estoy permitiendo que cualquier persona de internet que capture las credenciales de acceso de TeamViewer o de AnyDesk pueda entrar. Entonces cualquier acceso de esos debería hacerlo a través de una VPN, ¿sí? Y tener un mecanismo de control de acceso para que solamente ciertas personas puedan emplear esas herramientas, porque si yo las dejo abiertas, pues estoy básicamente exponiendo los equipos a que cualquiera pueda entrar. Entonces, ese es uno de los temas, es una de las herramientas muy poderosas, pero también muy peligrosas porque si yo no tengo el control de quién tiene acceso a qué herramienta y cuándo lo puede tener acceso, por decir algo, si yo tengo si yo doy acceso a que trabaje esa aplicación, pero la restringo de 8 a 5, por ejemplo, solamente la puedo utilizar de 8 a 5, 8 de la mañana a 5 de la tarde, el resto del tiempo no se puede utilizar. Siguiendo el modelo de cero confianza, yo debo limitar quién tiene acceso a qué aplicaciones y yo debería en lo posible tener un registro quién la utiliza, cuándo la utiliza y a qué horas la utiliza, desde qué computadores lo hago, porque ese es el otro tema, yo no lo puedo permitir a que cualquiera lo haga, sino desde cierto computador para una actividad específica yo debería tener un log de las actividades que se realizan. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Y por el momento no hay más preguntas. Entonces, a los ingenieros participantes, agradecerles
por su asistencia y especialmente pues al ingeniero Germán por habernos brindado esta conferencia tan llena de conocimiento. Muchísimas gracias a todos y no olviden que pues están cordialmente invitados al Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, que se va a realizar los días Muchas 26, gracias, María. 27 y 28. Ingeniero, muchísimas gracias a todos y con esto damos finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. Buena tarde.